Continuamos con los estudios en la carta escrita a los Filipenses. Hoy vamos a revisar los primeros versículos del capítulo 4. Para comenzar, me llamó mucho la atención la oración que Pablo hace, el recordatorio que Pablo hace al final del versículo 5, cuando dice, el Señor está cerca. En otras versiones dice, la venida del Señor está cerca. Pareciera que no está muy relacionado con lo que viene hablando Pablo ni con lo que continúa hablando. Pero sin duda es un recordatorio que si se lo hizo a los filipenses hace tanto tiempo, cuánto no más para nosotros. Y que nos ayuda a darle importancia a lo que viene hablando y a lo que va a continuar después de decir esto. Entonces, a partir de allí vamos a revisar tanto lo que Pablo le dijo a esta iglesia, pero también lo que el Señor nos dice a nosotros, que aunque sean exhortaciones tan repetitivas quizás, tan conocidas para nosotros, tan obvias, pues muchas veces las descuidamos y aunque lo escuchamos una y otra vez, pues no le prestamos atención, pero que es necesario cultivarlas en cada uno de nosotros, tanto a nivel espiritual como para testimonio de los demás. El primero es el regocijo. Debemos regocijarnos. Y lo leemos en el versículo 4 cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. El regocijo, el gozo, lo podemos leer en diferentes partes de la Biblia. Tanto en versículos que nos instan a gozarnos, a regocijarnos en el Señor, como historias donde sus personajes vivieron este sentimiento, esta emoción, como por ejemplo el carcelero de Filipos y su familia cuando recibieron al Señor. Esto lo vemos allá en Hechos 16, dice que estaban regocijados luego de haber creído en el Señor. Pero Pablo aquí nos dice que no es algo que debemos como vivir de vez en cuando, sino siempre. Nos hace ese hincapié y puede sonar como difícil mantener ese sentimiento de manera permanente. Pero Pablo también nos da como la fórmula, como la manera para lograrlo, y es en el Señor. No hay otra fuente para mantener un gozo permanente si no es en Él. No hay persona en este mundo, no hay organización, no hay nada que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer mantener ese gozo continuo, ese gozo permanente, si no es en el Señor. En el versículo 5 dice que nuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, que fue lo que conversamos al principio del estudio. En la Nueva Versión Internacional dice que su amabilidad sea evidente a todos. Cuando nos mencionan esta bondad, esta amabilidad, hay otras palabras con las que también se relacionan. Y va con la ternura, con la misericordia, con la comprensión hacia el otro. Y fíjense que Pablo menciona que debe ser para con todos los hombres. Debemos ser íntegros. Es muy fácil ser amable, es muy fácil ser bondadoso con aquel que nos hace el bien, con aquel que nos hace favores, con aquel que nos agrada. Pero Pablo dice que debe ser con todos los hombres. Nuestro testimonio debe ser íntegro, debe ser, no debe ser de doble cara, de engaño, de falsedad. Con unos me muestro de una manera, con otros de otra. No, que sea conocida de todos los hombres. Que quizás esas personas puedan unirse y al final sea que les caigamos, no les caigamos bien, pues al
ellos tratar de como reconstruirnos al hablar de nosotros, pues pueda ser el mismo mensaje. Y que esa bondad, que esa amabilidad, que no es solamente de un buenos días, buenas tardes, no, va más allá, como les decía, relacionado con la comprensión, con la misericordia, con la ternura, leía también por allí, sea para todos ellos y sea conocida por todos. Como tercer mandato, tercera exhortación, Pablo nos dice que por nada, estemos afanosos. Eso parece también muy difícil en nuestra generación, en el momento en el que estamos viviendo, y quizás pudiésemos pensar que Pablo, como no vivió en este momento, pues no sabe muy bien de lo que estaba diciendo. Pero sin duda, cada generación ha vivido sus afanes, ha tenido sus momentos difíciles. Y Pablo nos dice que por nada nos debemos afanar. Pero no nos dice que simplemente, bueno, no se afanen y quédense ahí sin hacer nada, en un estado de quietud, sin nada, absolutamente nada que hacer, sino que nos dice qué es lo que debemos hacer o de qué manera nos debemos activar espiritualmente hablando. Sin duda tenemos nuestras responsabilidades humanas, pero llega un momento en que nuestro accionar, nuestra responsabilidad humana, pues no puede solventar todas las cosas con las cuales nos enfrentamos. Entonces, cuando llegamos allí, Pablo nos dice, no te afanes por nada, por nada. ¿Qué vamos a hacer? Antes bien, dice Pablo, en todo, mediante oración y súplicas, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Todo, mediante oración y súplica. Dice oración y ruego. El ruego es constante. Me venía a la mente como el niño cuando quiere algo, cuando pide algo a su papá. No es nada más material. Los niños pueden pedir muchas cosas y ser insistentes, rogar y rogar y rogar hasta que obtienen respuesta de su papá. Entonces Pablo nos dice que todo sea mediante oración y súplica o ruego dado a conocer delante de Dios. Pero fíjense que a pesar de que estamos hablando de peticiones, Pablo nos dice que esa oración, que esa súplica, que ese ruego debe ser dado a conocer con acción de gracias. Y uno dirá, bueno, pero si estoy pidiendo, ¿cómo voy a dar acción de gracias? No sé si ustedes lo han vivido, pero cuando uno da gracias, cuando uno se pone a detallar, a especificar, a pensar en todas las bondades que el Señor añade a nuestras vidas, viene lo que vamos a ver en el versículo 7. Trae un efecto de paz, de calma, y el afán es como que se disipa, porque en la acción de gracias podemos ver la bondad, la grandeza de Dios, y como que nuestro afán se disipa y las peticiones es como que se vieran pequeñitas cuando recordamos en oración todo lo que el Señor ha hecho. Y como les decía, trae el siguiente efecto, que es lo que Pablo nos menciona en el versículo 7, que es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda, protege nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. ¿De qué nos protege? ¿Cómo protege nuestras mentes? De ese afán. El afán nos enferma, el afán nos angustia, nos desespera, nos pone de mal humor. Pero la paz de Dios nos cubre, nos protege, y al tener esa actitud de acción de gracias, pues podemos experimentar este efecto de la paz de Dios en cada una de nuestras vidas. Vamos a revisar
la cuarta indicación, cuarta exhortación que Pablo nos hace, y es a desarrollar un pensamiento selectivo. Te dirán, pero ¿dónde Pablo dice eso? Bueno, es lo que revisó al leer los siguientes versículos. Vamos a ver qué nos dice Pablo en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Eso es desarrollar un pensamiento selectivo, una mente selectiva. ¿Por qué? En nuestro día a día, ¿cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las noticias que abundan? ¿Cuáles son los comentarios que abundan? ¿Alguno con estas características? No. Lo que normalmente abunda es lo malo. No lo verdadero, sino la mentira. Lo indigno en lugar de lo digno. Lo injusto. Lo sucio. Lo no amable. Casi todo se ven son las fallas, no las virtudes. Y casi nada se elogia. Es como que nuestro ojo trata de ver es lo que está mal, tanto en situaciones como a las personas, organizaciones, lo que hay en este mundo. Tendemos es a ver lo malo, tendemos es a centrarnos en el problema, en lo que está dañado, en criticar. Y Pablo nos dice no, trabajen sus mentes. Tengo que trabajar mi mente, tengo que buscar, tengo que meditar, tengo que, sí, tratar de encontrar en todo eso malo lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, puro, amable, en lo que haya alguna virtud. Dice, si hay alguna virtud en algo que uno dice, no, aquí jamás va a haber algo de virtud. En esta persona jamás va a haber algo bueno. Aquí dice Pablo, si hay alguna virtud, si hay algo que merece elogio, algo, por allá. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. En eso es lo que nos tenemos que quedar meditando. No en lo malo, no en lo dañado. Y eso es muy difícil. Y de repente pudiésemos pensar, no, ahora es que Pablo, ¿cómo nos va a pedir eso? Pero también a lo largo de Filipenses podemos ver que Pablo de alguna manera u otra nos dijo con su testimonio que él esto lo logró. Cuando, por ejemplo, en Filipenses 1:8, Pablo nos dice que aunque otras personas predicaban el evangelio con la intención de hacer sufrir a Pablo, ¿qué dice Pablo que hacía? Que a él no le importaba cuál era la intención del otro, sino que él se alegraba en que en el nombre de Cristo fuese anunciado. Es eso lo que Pablo nos está diciendo, que a pesar de lo feo, de las intenciones malas de esas personas, él se quedaba con lo bueno, en aquello que había virtud. ¿Y era qué? Que el nombre de Cristo era predicado. También cuando nos dice en el capítulo que se estudió anterior a este, el capítulo 3, Pablo dice de todo lo que para él antes representó algo digno de elogio, como que su linaje, sus estudios, su formación, sus títulos. Y él dice que nada, que ya de eso nada servía. Y que en lugar de eso que hizo Pablo, se quedó con lo que él había ganado, que es el tesoro de tener a Cristo, de servir a Cristo. Entonces, para nosotros también
es ese ejercicio, es vivirlo, no nada más repetirlo, leerlo y estudiarlo, sino que en aquello que quizás vemos que no hay nada que se pueda rescatar, no hay nada bueno, Pablo dice, busca aquello que sea digno de alabanza, digno de elogio, en aquello que hay alguna virtud. En eso es lo que debemos pensar. Doy muchas gracias a Dios por este estudio, porque a través de su palabra puedo darme cuenta de las cosas que debo trabajar en mí, que debo estar siempre gozosa, que debo ser amable y bondadosa con todos, y que esto sea una virtud que todos puedan reconocer, que también no debo afanarme por nada, sino que todo debo traerlo al Señor en oración, en ruego, con una actitud de acción de gracias, y que debo desarrollar un pensamiento selectivo. No me debo quedar con las cosas malas, sino que en todo debo tratar de buscar lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es puro, aquello que sea digno de elogio. Les invito también a ustedes a pensar lo que deben moldear en sus vidas, de acuerdo a lo que la palabra del Señor les ha hablado hoy. Gracias, espero que estén muy bien y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.